Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, mi nombre es Carlos, bienvenidos nuevamente queridos radioescuchas al programa Valor para Cambiar correspondiente a mayo de 2026. Iniciamos agradeciendo a Dios esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica y por supuesto a Radio Sideral por su generosidad al darnos mensualmente este espacio. Vamos a iniciar como siempre con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Mayo es el mes de la difusión pública y como parte de las actividades especiales que hemos realizado para concientizar acerca de lo importante que es transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de Al-Anon y Alatín, decidimos realizar este programa en nuestra oficina de servicios generales delante de un público compuesto por varios de nuestros miembros que respondieron a nuestro llamado y vinieron para acompañarnos. Como estamos grabando en la oficina de servicios generales, de antemano ofrecemos disculpas por cualquier ruido externo que pueda escucharse durante la grabación del programa. El tema sobre el que vamos a desarrollar nuestra tertulia es ¿qué ha hecho Al-Anon por mí? Primero quiero leer una lectura del 27 de julio del libro de meditaciones diarias Un día a la vez en Al-Anon. ¿Qué pasaría si no existiera el problema del alcoholismo en el mundo? Por ende, ¿serían perfectos los matrimonios y todo tipo de relaciones humanas? Naturalmente que no. Así podemos darnos cuenta de que la sobriedad no es la solución de todos los problemas. Cierto, el alcoholismo puede destruir matrimonios que sin este problema podrían haber tenido éxito. Pero también es verdad que hay ciertas adaptaciones básicas de uno al otro que de cualquier forma deben hacerse. El principal propósito de Al-Anon es tratar de enseñarnos cómo sobrellevar problemas que el alcoholismo ha agravado. Pero también es importante su utilidad al ayudarnos a adaptarnos a nuestros cónyuges y a otras personas. Recordatorio para hoy. Si realmente quiero aprender cómo adaptarme fácil y felizmente a mi ambiente y a mis relaciones con otras personas, Al-Anon tiene mucho para ofrecerme. Una vez que he reconocido el problema del alcoholismo que me trajo a este programa, espero continuar usándolo por el resto de mi vida. Todos necesitamos regirnos por alguna filosofía, comentó un orador de AA. Por lo tanto, he aceptado la de los 12 pasos. Quería empezar con esta lectura porque precisamente qué es lo que ha hecho Al-Anon por mí, darme una filosofía de vida que me ha permitido no solamente poder enfrentar y superar los trastornos producidos por la convivencia con personas alcohólicas y no alcohólicas, pero también afectadas, sino que me ha permitido en general tener una vida mucho más rica, mucho más plena, porque me lo decía mi padrino o madrina es una persona que uno elige dentro de la hermandad para que le ayude en su proceso de recuperación. Me decía que este programa era un programa para vivir bien. Era un programa que te ayudaba a desarrollarte como ser humano y que como consecuencia de ese crecimiento, como consecuencia de ese desarrollo, cualquier problema que yo tuviera lo iba a poder manejar de una mejor manera.
Entonces el programa, aunque si bien es cierto, se ha enfocado en el caso de Al-Anon a ayudar a personas afectadas por el alcoholismo de alguien más, va muchísimo más allá. Le da una vida muchísimo más rica. Yo soy una persona que ha sido afectada tanto por alcohólicos como por no alcohólicos, y el programa me ha dado una guía para tener una vida muchísimo mejor. Les quiero compartir mi experiencia. Hace tiempo hicimos una serie de videos cortos para hablar acerca de Al-Anon. Yo participé en uno de ellos comentando mi experiencia y les voy a leer lo que en su momento dije. Soy hijo de alcohólico y por lo tanto vengo de un hogar muy disfuncional donde mi desarrollo como persona fue severamente truncado. Aprendí a vivir con mucho miedo y vergüenza y me convertí en un niño muy tímido. Y esa timidez me ha acompañado gran parte de mi vida. De cierta manera quería ser invisible, evitar a los demás y evitar cualquier forma de confrontación, así que también evitaba enfrentar los problemas. Mi vida se había vuelto una huida constante. El temor me ha paralizado varias veces y me ha impedido aprovechar muchas oportunidades que se me han presentado en la vida. Siempre me había sentido inadecuado y mi autoestima estaba muy dañada. Me volví complaciente y la opinión de los demás me importaba demasiado. Permití que las personas me dañaran y se aprovecharan de mí. Por eso fui guardando muchos resentimientos contra otros y contra mí mismo. Me había convertido en mi peor enemigo. La ansiedad me agobiaba. Al crecer en un hogar disfuncional y tan explosivo, vivía con mucha zozobra. Como dice nuestra literatura, me la pasaba anticipando la próxima desgracia. La ansiedad llegó a un grado tal que a los 24 años sufrí mi primer ataque de pánico que me tuvo en un calvario de 2 meses. Después de ese ataque, la ansiedad dejó de ser solo una incomodidad para convertirse en un flagelo. El no querer afrontar las situaciones difíciles o que yo veía como difíciles dio pie a un problema que para mí significó tocar fondo y me di cuenta de que ya no podía más. Mi vida se había vuelto ingobernable y en ese momento fue cuando conocí sobre el programa. En Al-Anon encontré gente amable y deseosa de apoyarme. Nuestras historias eran bastante similares, por lo que me sentí comprendido y muy a gusto. Estoy muy agradecido de haber llegado a Al-Anon, donde poco a poco, pero de manera constante, estoy recuperando el control de mi vida. He ido corrigiendo todos estos comportamientos que tanto daño han causado y ahora estoy seguro de que voy por el rumbo correcto. Por eso, como sobreviviente del caos, siento la necesidad, o mejor dicho, la urgencia de pedirle a las personas que sientan que su vida ha sido o sigue siendo afectada por la forma de ver de otro, que se den la oportunidad de encontrar el mismo tesoro que yo encontré en Al-Anon. Y esto es lo que Al-Anon ha hecho por mí, darme este tesoro que me ha dado una vida no perfecta, pero sí muchísimo mejor que lo que tenía antes y sigo trabajando por estar mejor. Ahora, si alguna de nuestras invitadas quiere compartirnos algo de lo que Al-Anon ha hecho por ella. Isabel, adelante. Bueno, buenas tardes. Para mí, Al-Anon es un programa, yo le diría que de empoderamiento. ¿Por qué le doy este término? Porque eso es lo que yo he percibido y he aplicado a lo largo de mi vida. Yo vengo de un hogar donde no viví el alcoholismo, pero como decía el pensamiento que leyó Carlos, aunque no haya alcoholismo en las familias, hay otras situaciones. Y a mí me tocó vivir situaciones fuertes en mi hogar. La primera situación fue la pérdida de mi mamá a los 5 años. Y de ahí, pues lógicamente ya uno viene como marcado con una serie de situaciones. Y ahora escuchando a Carlos, yo recuerdo a los 18 años, yo llegué a experimentar una depresión muy fuerte. No por problemas de alcoholismo, sino por una ansiedad que yo quería en ese momento experimentar y saber qué es tener una mamá. Y eso me afectó muchísimo al punto que tuve que buscar ayuda profesional para poder salir de ese bache en que yo estaba. Gracias a Dios, con los años y todo, yo me llego a casar con una persona con problemas de alcoholismo y eso pues empecé a ver conductas en mí y en él y todo que yo no estaba preparada, porque como les digo, al no haber crecido en un hogar alcohólico no tenía nada de experiencia en que se vive en un hogar dañado por el alcoholismo. Bueno, gracias a Dios yo llegué aquí a este programa
Causalmente llegué a través de escuchar un programa de radio y así me di la oportunidad de quedarme. Al principio no lo entendía muy bien, pero yo digo, siempre fui obediente y continué viniendo. Me di cuenta que tenía una autoestima muy baja, tenía muchos complejos de inferioridad, me sentía aislada, tenía muchas cosas que no me ayudaban. Y gracias a Dios, al quedarme yo aquí, empecé a hacer ese proceso de recuperación, de irme conociendo, de ir haciendo esos cambios que el programa me dice. Por eso les decía al principio que para mí ha sido un programa de empoderamiento, porque me ha ido ayudando a salir adelante en muchas situaciones que la vida me ha presentado. Hoy por hoy les puedo decir que mi esposo ya se encuentra en un proceso de recuperación, pero pasaron muchos años donde viví muchas experiencias fuertes dentro de un hogar afectado por el alcoholismo. Bueno, mi nombre es Ana Cecilia y estoy muy agradecida con nuestro poder superior, que en nuestro caso es Dios. Yo soy hija y esposa de un hombre alcohólico y llegué al programa primero por sugerencia de una guía espiritual y luego por una compañerita de escuela de mi hijo, que uno cuando está en esas situaciones está tan desesperado, tan angustiado, que le anda contando a Raimundo y a todo el mundo lo que le pasa a uno, ¿verdad? Entonces yo le contaba a esa compañera y ella me decía, váyala, no. Y yo decía, no, yo no tengo tiempo para irme a sentar a escuchar esas viejas, me disculpan, ¿verdad? El asunto fue que yo llegué a la no y uno entra, ¿verdad?, a esas salas y ve esas personas con esas caras sonrientes, arregladitas, y yo dije, no, estas viejas, con el perdón de ustedes, no tienen el problema que yo tengo. Y me fui. Y ya, como a los 2 meses volvieron de mi guía espiritual y nada más me preguntó, ¿estás yendo a la NOM? Y yo le dije, no, vaya a la NOM. Bueno, volví a la NOM y esa vez me quedaba contemplando a las señoras y escuchando las historias de ellas, que eran mucho más difíciles que la que yo estaba viviendo. Y yo dije, yo quiero eso que ellas tienen, esa esperanza, esa alegría que se les veía en el rostro a ellas. Y me quedé, y como decía la compañera, no entendía ni jota, estaba, como decimos nosotros los ticos, detrás del palo. Pero no me animaba ni siquiera a levantar la mano para decir, miren, no sé qué significa desprendimiento, por ejemplo. Pero escuché un lema, que son frasecitas pequeñas que tenemos nosotros que a veces nos ayudan a salir de situaciones difíciles. Escucha y aprende. Y me quedé con eso por meses, escuchando y aprendiendo. Y bueno, yo digo que Al-Anon es una nueva filosofía de vida. Solo por la gracia de Dios, mi esposo tiene 20 y pico de años de estar en sobriedad, pero yo sigo estando aquí en Al-Anon porque si yo quiero tener calidad de vida, aprender a vivir, tengo que estar aquí porque las situaciones y los problemas siempre van a existir, pero ya no estamos solos. Tenemos un grupo de personas en las cuales uno siempre encuentra un oído que me escucha, unos brazos que me abrazan y que me ayudan a seguir adelante. Así que yo los invito a que se den la oportunidad de conocer qué es Al-Anon. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Alcardi. Soy una beneficiada de este maravilloso programa de Al-Anon. Fui invitada por una vecinita que me dijo que había un programa especialmente, ¿verdad?, para familiares de alcohólicos. Y me interesé, como siempre andaba metida en todo, ¿verdad? Porque no sé, esa era como mi filosofía, más bien andar siempre invitaciones a cantar en la iglesia o a ir a grupos. Entonces dije que sí, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios dije que sí. Y me costó al principio mucho, llegué muy llena de
de miedos, de inseguridades, de temores, de vergüenzas, me daba vergüenza todo, ¿verdad? Y con mucha necesidad, por supuesto, ¿verdad? Pero me quedé, también eso es como una virtud mía, quedarme también en grupos y aprender, ¿verdad? Siempre quise como explorar y aprender. Y al principio sí, bueno, me costó mucho, ¿verdad? El aprendizaje, pero Al-Anon me ha ayudado también a irme quitando poco a poco esos miedos, esos temores, las vergüenzas, ¿verdad? Las timideces, todo eso era como una carga que traía yo y me bloqueaba completamente. Pero me ha enseñado este maravilloso programa a preguntar, porque no preguntaba por vergüenza también, ¿verdad? Y entonces se queda uno con las dudas y no avanza, no progresa, no hay, ¿verdad? No hay ese caminar que necesita uno. Y poco a poco he ido aprendiendo a tener seguridad también, seguridad y a quitárseme, no se me ha quitado de todo la vergüenza, porque a veces sí me da vergüenza, ¿verdad? Y me da temor y me da miedo, ¿verdad? Pero hay algo que me hace lanzarme, ¿verdad? A ser mejor y a saber que este programa, las compañeras, ¿verdad? El grupo, las compañeras, la literatura que nos ayuda mucho, la madrina también y estar dispuestas, ¿verdad? Tener una mente abierta y receptiva para recibir todo lo que ese poder superior, que en mi caso es Dios, me quiere regalar cada día, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ileana. Llegué aquí hace muchos años por causa del alcoholismo de una persona que no era mi familia, pero con el tiempo me llegué a convertir en la mamá de una persona alcohólica, mi hija, el cual ha sido un proceso muy duro, pero si no estuviese en este programa yo no estaría ahorita tratando de que muchas personas puedan entender de que este programa sí funciona. En cuanto a cuando es un hijo el que tiene problemas de alcohol y a veces otras adicciones, es muy duro. Y aprendí a poner límites, y los límites son para mí, porque todo depende del límite que yo ponga con mi hija, hasta qué punto yo lo puedo tolerar, porque en muchas ocasiones tengo que sufrir porque puse un límite y lo debo de cumplir por el bien mío y por el bien de mi hija. Eso yo lo he aprendido en este bello programa, que para mí ha sido totalmente una maravilla. Yo siempre digo que yo sin este programa yo no hubiera sobrevivido a todo lo que he sobrevivido en todos estos años que he estado aquí. Me ha ayudado mucho la madrina, como comentó Carlos, que es una madrina, ¿verdad? Alguien con quien podemos hablar cosas más confiables. En este momento yo paso una situación bastante difícil con mi hija y hasta tuve que ponerle medidas de alejamiento, como dicen los términos legales. Es algo que debo mantener y sé que va a ser duro, pero es por bien de mi hija principalmente y también por seguridad mía. Muchas gracias. Bueno, sigamos teniendo buenas tardes. Mi nombre es Rosa y decía la pregunta ¿qué me ha ofrecido Al-Anon? ¿Qué he aprendido en Al-Anon? Yo le doy gracias a ese poder superior por haberme permitido conocer este programa. Cuando yo llegué a este programa llegué muy mal. Yo soy hija y nieta y esposa de alcohólicos y viví todo ese flagelo del alcoholismo en mi casa, en mi hogar desde niña. Me costó mucho llegar a este programa. Llegué porque me invitaron a un grupo a escuchar un mensaje con mi esposo de AA, y en eso tenían que contactar a una señora para que hablara de Al-Anon. Yo no conocía lo que era el programa hasta que ella ya se puso a hablar, y resulta que le pidieron a otra muchacha, decía la señora que la que tenía abejones en el buche que hablara, y llegó la muchacha y se puso a hablar.
Y resulta que yo dije, ay, esa es mi vida. Y todo lo que esa muchacha decía, yo decía, pero esa soy yo, ¿verdad? Entonces, después hablé con la señora y ella me sugirió venir a un grupo de Al-Anon, aquí a San José, y me inicié aquí en un grupo que se llama Vereda de Amor. Allí me inicié y empecé. Al principio fue muy duro para mí, padecía muchas depresiones, venía muy mal, demasiado mal. Con el tiempo empecé a recuperarme y después empecé a estudiar los pasos, y eso, yo pienso que eso me ayudó muchísimo a recuperarme, subió mi autoestima, aprendí a ser feliz. Yo creo que yo soy feliz ahora, a pesar de cualquier situación que se pueda presentar en la casa. Hoy mi esposo tiene 3 años de no consumir. Antes consumía sustancias y alcohol, hoy no lo hace. A veces la cosa se pone ruda en la casa porque mi esposo le da como histeria, ¿verdad? Y ira, y a veces se pone a gritar por nada, que yo a veces digo, ¿y a qué le pasó? Pero bueno, ahí me sigo haciendo la loca, ¿verdad? El programa me ha enseñado a aceptar las cosas que no puedo cambiar, y si hay algo que yo no puedo cambiar es a mi esposo, no puedo cambiar ninguna persona. La única persona que puede cambiar soy yo, hacer cambios en mi vida. Creo que el programa me ha ido enseñando a hacer esos cambios. Cuando me levanto, agradezco a Dios por ese aire, por ese solcito, esté lloviendo o esté haciendo sol o como esté el día. A mí me parece feliz y contenta porque ya no vivo lo de antes. El pasado se quedó en el pasado y el futuro es incierto para mí. Yo vivo el día de hoy, así nos enseña el programa, solo por hoy. Solo por hoy vamos a ser felices, solo por hoy vamos a ser agradecidas, solo por hoy vamos a estar bien. Sé que a veces vienen situaciones que no queremos ni buscamos, pero que tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos y no ponernos tristes por lo que no tenemos, porque a veces queremos más cosas de las que tenemos. Y la verdad que yo he aprendido a ser feliz, me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, con mis compañeras, con el programa, con mi madrina. Tengo como 3 madrinas de servicio y de pasos, dependiendo de lo que ocupe, llamo a la madrina. También tengo un montón de madrinas, mis compañeras, que cuando necesito algo, ellas muy amablemente, muy cordiales, me contestan las dudas que yo tenga, me las evacúan, y siento el cariño de ellas, cosa que, bueno, antes yo me crié sola. A pesar de tener una familia, me crié solita. Pero ahora yo tengo una familia con la cual puedo dialogar, me entienden y también puedo llorar y puedo reír. Así es que muchísimas gracias y muy buena tarde. Buenas tardes, y mi nombre es Anaídis. Tengo bastantes añitos de haber llegado al programa. Para mí este programa me devolvió mi vida. Bueno, el tema es que me ha regalado Al-Anon. Al-Anon me ha regalado poderme relacionar con mis hijos, con mis nietos, cuando antes no podía hacerlo. Antes yo reaccionaba, peleaba con ellos, peleaba porque quería que fueran como yo. Y el programa me enseñó a respetarlos. Ese respeto que hoy no tenemos, que se nos olvida ese respeto que debemos de tener por nuestros nietos, por nuestros vecinos, y este programa nos enseña a respetarnos. Primero me respeto yo, primero aprendo a respetarme yo, porque ni siquiera sabía cómo respetarme yo. Y aquí aprendí todo eso para poder respetar a mis nietos, a mis hijos y a mis vecinos y a todo el que me encuentre por el camino.
Entonces, Al-Anon todo eso me ha regalado. Y luego me ha enseñado a aprender a tener compasión por los alcohólicos, que eso en un ayer no lo tenía, pero hoy siento que el programa me ha enseñado a tener esa compasión. Mis añitos que tengo en el programa, solo por hoy vivo. El programa me enseña a vivir solo por hoy. Yo vengo de familia de hermanos alcohólicos. Mi padre nunca lo vi, digamos, alcoholizado, pero sí vengo de bastante familia alcohólica, y eso sé que me ha dañado bastante, porque permití muchas cosas que ahora en el programa he aprendido que no tengo que permitir, que yo puedo poner límites, porque aquí nos enseñan límites que me los pongo para mí, no para el alcohólico, sino para mí, para ese respeto que yo necesito, que no lo tuve en un ayer y me ha perjudicado mucho. Que sigan teniendo unas buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emilia y bueno, yo les quiero decir lo que Al-Anon ha hecho por mí. Muchas cosas, y les voy a nombrar unas cuantas de las que he logrado hacer, he logrado. Y la primera ha sido ser agradecida, ese agradecimiento tan grande por haber llegado a un programa tan maravilloso y poder haberme recuperado de una enfermedad, de un contagio familiar de alcoholismo de toda una vida, desde niña, y de poder lograr muchas metas donde yo antes no sabía ni por dónde iba, ni qué quería, ni el rumbo que debía tomar mi vida. Y todo eso se lo agradezco a Al-Anon, además de la confianza que logré con mis compañeras y compañeros del programa, donde nunca sentí que había sido escuchada, que me sentía sola, donde era muy tímida y no tuve como en ese hogar esa confianza de hablar con mis padres, de tener esa parte afectiva. Entonces, al llegar al programa empecé a hacer un cambio muy grande. No sabía tomar decisiones, aprendí a tomar decisiones, y ahora soy una persona menos tímida. He logrado muchas metas, como aprender a nadar, que antes estaba como viviendo la vida del alcohólico y no me percataba de que había muchas cosas afuera que podía ser bonitas. Aprendí a vivir mi vida diferente, ya a ver las cosas de otra perspectiva, a levantar mi autoestima, a ser mejor persona, mejor madre, mejor hija, mejor hermana y mejor con todas las personas. Y en ese camino voy, porque todavía me falta mucho, pero he aprendido también a respetar, a ser educada, y cada día voy aprendiendo más de este programa tan maravilloso, y cada día voy agradeciendo más por todo lo que he recibido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Y antes de continuar con nuestro programa, quiero invitar a los queridos radioescuchas a que, si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp o Telegram a nuestra secretaria. Tenemos grupos que se reúnen vía internet y de manera presencial. Nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. También pueden enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Búsquenos como Al-Anon Costa Rica o Al-Anon CR. Si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Al-Anon de su país, ya que esta es una hermandad internacional.
Recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja con absoluta confidencialidad. Quería compartirles otra lectura del libro Un día a la vez en Al-Anon, la lectura del 28 de septiembre, que nos habla de Al-Anon como una forma de vivir, que realmente eso es lo que nos ofrece. Como comentaba en un principio, yo llegué creyendo que esto era solamente una terapia para superar un problema, pero me ofreció muchísimo más. Y esta lectura habla precisamente de eso. Dice, una razón por la que vamos a Al-Anon es para aprender algo referente al alcoholismo. Nos enteramos de que es una enfermedad que puede llevar a la bancarrota física, mental y espiritual. Aprendemos también que no existe cura conocida, pero que la sobriedad es posible con la ayuda curativa de AA, cuando el alcohólico está preparado para recibirla. Descubrimos que nuestra reacción a la situación resultante del alcoholismo no era razonable. Nosotros también íbamos barranca abajo. Aprendemos que una valoración honrada de nosotros nos abrirá el camino al mejoramiento y nos conducirá progresivamente hacia la cordura y la serenidad. La lectura de publicaciones de Al-Anon y el intercambio de relatos e ideas con nuestros amigos de Al-Anon nos ayudarán mucho en este esfuerzo. Recordatorio para hoy. Vivir conforme a la manera de Al-Anon puede llevarnos a un contentamiento que nunca habíamos experimentado antes. Este programa ofrece los más ricos beneficios a los que lo siguen seriamente. Es un proceso de aprendizaje que da mejores resultados a quienes se acercan a él con modestia y buena voluntad. Y sí, yo vine buscando una solución para este problema de, básicamente ansiedad, aunque había otra serie de trastornos, pero la ansiedad siempre es el que destaco porque era el que más me atormentaba y de hecho todavía me molesta. Pero con la ayuda del programa, aunque si bien es cierto, no se ha ido la ansiedad, he podido manejarla muchísimo mejor. Y eso me ha permitido tener una vida muchísimo más rica y he aprendido muchas cosas que me han permitido tener una vida, yo diría que plena. Me dio muchísimo más de lo que esperaba, pero sí, como dice la lectura, me lo he tomado seriamente. Este programa no funciona, ¿cómo les podría decir? Como una pastilla, ¿verdad? Que me la tomo y ya cambio, ¿verdad? Se necesita un esfuerzo continuo, a eso se refiere a tomárselo en serio. Entonces que debo de comprometerme y entonces voy a obtener todos estos beneficios. También esta lectura habla de contentamiento, pero se puede encontrar hasta felicidad, dice nuestra bienvenida sugerida, e incluso si el alcohólico está bebiendo o no, que para mucha gente que nos está escuchando seguramente eso le ha de parecer imposible, pero yo lo he visto. Recuerdo una vez una persona que decía que no convivía solo con un alcohólico, vivía como con 3 o 4, algo así, y podía tener una vida bastante satisfactoria. Entonces, el programa nos da muchísimo más allá que el solo hecho de saber o de poder convivir con una persona alcohólica si todavía convivo con ella, o de superar los trastornos que esa persona pues haya podido dejar en mí, sino que me permite tener una vida muchísimo mejor, una vida, como les decía, más plena. No perfecta, porque sí tengo que admitir, ¿verdad?, que todavía tengo mis situaciones, tengo mis problemas. El programa no nos va a librar de todos nuestros problemas, de nuestras dificultades, pero sí podemos enfrentarlas muchísimo mejor. Algo muy importante que aprendí en este programa cuando llegué fue darme cuenta que el alcoholismo es una enfermedad, pero que no solo la sufre el alcohólico, sino que nosotros como familia también la padecemos, la sufrimos. Y también aprendí que como contagiada por la enfermedad del alcoholismo, tenía unos síntomas, los cuales debo de conocer para poder hacer el proceso de recuperación. Dentro de esos síntomas está la negación. Para nosotros, los familiares de los alcohólicos, nos es muy difícil asistir a estos programas de recuperación porque negamos que en la familia hay un problema y creemos que el que necesita ayuda solo es el bebedor. Pero resulta que no, nosotros como familiares también estamos muy dañados, quizás hasta más que el mismo bebedor. Este es el otro síntoma, que es el aislamiento. Entonces yo no me daba cuenta hasta que llegué aquí que yo era una persona aislada en la comunidad en la que vivía. Trataba de no relacionarme con nadie. Recuerdo que en mis primeras reuniones me sentaba al final y cuando terminaba salía corriendo porque no podía conversar con nadie. Creía que era normal en mi vida, pero poco a poco, en la medida en que fui escudriñando el programa y a través de las lecturas y el aprendizaje, me di cuenta que es un síntoma que yo padecía y que lo padecemos los familiares del alcohólico.
La justificación es otro síntoma también. Entonces nosotros vivimos justificando las acciones de la otra persona. Todo eso lo vine a aprender aquí en el programa. Y en la medida en que fui poniendo en práctica cada uno de esos síntomas que fui conociendo, empecé a entender cuando dice que es un programa de recuperación. Porque ¿de qué me vengo yo a recuperar? Bueno, de todo ese comportamiento, de toda esa vida insana que yo traía y que en aquel momento para mí era parte normal, porque no sabía que todo eso era producto de un contagio por la convivencia con un alcohólico. Al principio les decía que para mí es un programa de empoderamiento porque sí, a través de estudiar y analizar cada uno de los temas que el programa tiene, que son muchos, tenemos muchísima literatura con muchos temas, donde en cada uno de ellos nos vamos identificando, pude ir descubriéndome quién era yo y he podido ir, y digo que sigo porque esto ya no puedo hablar del pasado, sino que para mí es el presente siempre. Estoy en este proceso, no he curado, no estoy al 100%, pero cada día voy aprendiendo y voy enfrentando todas estas situaciones con valor, y el servicio, que es algo que el programa nos motiva a que demos servicio, ayudando a otras personas, o dentro de todo lo que el programa nos da es la manera como yo pude ir aprendiendo primero a sentirme que pertenecía a algo, que yo formaba parte de la familia de los grupos Al-Anon. Dejé de huir cada vez que terminaba la reunión y salir corriendo. Empecé a tener ese acercamiento con mis compañeras. Empecé a dar lo poquito que en ese momento yo podía, me llevé mi tiempo. Ese temor, esa inseguridad, ese miedo, todo eso que llevaba, los he ido procesando poco a poco a través del estudio del programa, y eso me ha ayudado hoy a sentirme una persona útil, a subir el autoestima, a un montón de cosas que en aquel ayer yo no creía que poseía, que tenía dones, que tenía cualidades, porque lo único que yo veía en mí era aquella conmiseración, aquel sufrimiento, el haberme tocado casarme con una persona con unos problemas muy fuertes de alcoholismo, y eso era mi única visión. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya aquí dentro del programa, me di cuenta que gracias a que me tocó vivir esa experiencia, he sido muy bendecida, porque aprendí a tener una familia, a tener amigos, a sentirme útil, a ocupar mi tiempo y a saber que yo puedo ayudar a muchas personas a través de mi experiencia. Gracias, Isa. Y es que ahora que decías esto al final, Al-Anon no solo hace mucho por uno, sino por otras personas, porque con el cambio personal, los otros también se ven beneficiados. E incluso, aunque no es una promesa que haga el programa, puede ser que la persona alcohólica busque ayuda por medio de ese cambio que nosotros experimentamos. ¿A qué me refiero? A que cuando empezamos a introducir cambios positivos en la familia, cuando empezamos a dejar de ser permisivos o agresivos, entonces nosotros estamos colaborando para que esa dinámica familiar sea mejor, sea más sana, y entonces podemos estimular cambios positivos. Bueno, en todos, yo hablo del alcohólico o la alcohólica, pero realmente cualquier persona que esté afectada en la casa a través de mi cambio personal puede verse animada a cambiar e incluso buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, el programa no solamente hace cosas por la persona que practica el programa, porque esto quiero aclararlo bien. Se trata de practicar, practicar y practicar. Como decía ahorita, no es una pastilla mágica, ¿verdad? Entonces nada más llego a una reunión y ya estoy curado. No, significa que tengo que llegar a practicar, a hacer cosas. Tengo que hacer. Hace poco lo estábamos hablando fuimos a llevar el mensaje a un centro que ayuda a una comunidad, y fuimos muy claros con las personas que invitaron para que recibieran el mensaje de Al-Anon, que esto se trata de acción, pero los beneficios son muy grandes. Les quiero leer parte del recordatorio para hoy de la lectura del 26 de enero de Un Día a la Vez en Al-Anon. Dice: nunca me permitas olvidar cuánto Al-Anon puede hacer para que yo sea una mejor persona, con una vida más rica y más plena. Me da los medios y la sabiduría que necesito para servir a los demás, a fin de realizarme a mí mismo. Y es que, bueno, de eso se trata, de realización personal.
Entonces, con esa realización también viene una sanación, eso es lo que yo considero. Bueno, ahora el pensamiento decía que Al-Anon nos conduce a la cordura y a la serenidad, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que vamos aprendiendo en este programa, ¿verdad? Cómo me va llevando a esa cordura, a esa serenidad, como dice la oración de la serenidad, ¿verdad? Nos va enseñando, como dice el segundo paso también, que ese Dios bondadoso, nos regala ese sano juicio, ¿verdad? Ese sano juicio que necesitamos. Y cuando yo escuché esas dos palabras no sabía que, bueno, ni que existían siquiera, ¿verdad? Y mucho menos que las tenía, que se me había perdido, ¿verdad? El sano juicio, porque si no reconocía que tenía un sano juicio, menos que se me había perdido. Pero cómo va uno reconociendo la vida que tenía uno antes de llegar a Al-Anon, ¿verdad? Con todas las histerias y las iras que tenía uno, y resentimientos y amarguras, y creía uno que solo uno padecía esta enfermedad, ¿verdad? Que solo uno estaba sufriendo tanto, y cuando llega uno a este programa se da cuenta que son miles y miles de personas que sufren, ¿verdad? Este flagelo de esta enfermedad, y que también sufre el alcohólico, porque también una de las cosas que aprendí era que no solo sufría yo, sino sufría también el alcohólico, ¿verdad? Porque creía que solo él era el malo, él era el que provocaba toda esa amargura en mí, y era muy fácil justificarme también, ¿verdad? Cuando entraba en esos berrinches, ¿verdad? En esas cóleras, esas iras, me justificaba también que era por él, porque él llegaba así, porque era un alcohólico, porque no entendía, y no me daba cuenta que yo estaba tan enferma como él, y que necesitaba precisamente este programa para que me ayudara a llegar a esa cordura, a ese sano juicio, y darme cuenta también que lo puedo perder en cualquier momento, que tengo que regresar siempre, como nos dice el programa, estar regresando al primer paso, ¿verdad? Para seguir admitiendo que soy incapaz de afrontar sola este alcohol, de afrontar muchas situaciones, ¿verdad? Que solo con ayuda de mi poder superior puedo lograr superar todas las circunstancias y las situaciones que se presentan en mi vida, y sé que no estoy sola, que estoy con ese Dios bondadoso, ¿verdad? Que me señala el camino, y con mis compañeras también, ¿verdad? Que me ayudan mucho a continuar en este progreso personal día a día, ¿verdad? Como dice el lema, solo por hoy tendré que hacer el esfuerzo para llegar al programa, y como nos dicen también, si tienes pereza de ir al programa, sal corriendo, ¿verdad? Porque te va a hacer falta. Muchas gracias. Estaba también leyendo el recordatorio para hoy del 5 de marzo, de un día a la vez en Al-Anon. Dice: cuando estamos fortalecidos por la filosofía de Al-Anon, podemos mirar las cosas en su debida perspectiva. No dejamos que se nos acerquen demasiado para que no adquieran terribles dimensiones desproporcionadas con su verdadero carácter. Y esto me hizo recordar otra de las cosas que me ha dado Al-Anon, unas cosas específicas, porque habla de una manera muy general, y es dejar de ver los problemas más graves de lo que son. Y es más, muchas cosas no eran problemas, eran problemas en mi mente. Entonces yo vivía atormentado por una serie de fantasmas que eran realmente solo eso, fantasmas, no eran problemas reales. Lo que tenía que hacer era cambiar mi forma de pensar. Por ejemplo, a mí me atormentaba mucho la idea de que debía de complacer a todo el mundo, que debía de cumplir con las expectativas de los demás. Y al no lograr eso yo me sentía muy frustrado. Pero luego me di cuenta de que el problema era mío al haber aceptado esa idea, ¿verdad? Entonces yo no tengo por qué vivir con ese prendimiento emocional, vivir dependiendo de lo que los demás digan, hagan o piensen. No necesito vivir conforme a las expectativas, a lo que esperan los demás de mí, ¿verdad? No, eso yo puedo desecharlo. Y si bien es cierto, el programa también me ha enseñado que debo de considerar a los demás, que no puedo hacer a un lado a los demás, eso no quiere decir que yo no tenga el derecho a vivir mi vida como yo quiera, siempre y cuando no le cause daño a otras personas.
Y sobre lo de sobredimensionar, pues habían problemas que eran reales, pero muchos no eran tan grandes como yo pensaba. Sino que mi mismo temor o el hecho de sobrepensarlos tanto, porque eso también nos dice la literatura, que cuando centro mi mente en un problema, el pensamiento que se hace más grande, entonces al centrarme, a quedarme pensando en lo negativo, todo eso parecía más grande. Y por eso era también que, como yo decía anteriormente, cuando les conté de mi experiencia, yo no quería enfrentar los problemas porque los veía tan grandes que no creía que era capaz de lograr superarlos, ¿verdad? Entonces esos son otros los beneficios que he obtenido en el programa, de poner todas las situaciones en general de la vida en su debida perspectiva. Ahora que Carlitos hablaba de las complacencias, me quedé yo dándole vuelta, ¿verdad? Porque, bueno, mi mamá murió en diciembre. Yo la cuidaba a ella 2 veces por semana para que mi hermana, la que vivía con ella, fuera a trabajar, o si tenía una cita o iba a hacer compra los sábados, entonces yo me quedaba con ella. Ahora que ya mami no está, entonces yo me siento como libre. Entonces ya he tenido más chance, qué sé yo, para asistir a las reuniones de Al-Anon. Y ahora casualmente cuando venía para acá, yo siempre paso por la casa de que voy viviendo mi hermana, y siempre yo le digo adiós, hasta luego, si paso una noche, buenas noches, así. Pues ella me dice, no se le olvide que esta es su casa. Y entonces yo mis adentros digo, es la casa de mi mamá, ¿verdad? Pero me dice, ¿pero para dónde va ahora? Y digo, para la no, otra vez, va para allá. Porque ayer, ¿verdad? Lo que tuvimos, ¿verdad? Y después la reunión en la tarde. Entonces, pero ya la vida de uno gira en torno a la no, porque eso es lo que yo necesito para mantenerme alegre independientemente de lo que esté sucediendo fuera de mí, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, estaba en la reunión y en eso llegó mi hijo y bueno, él tiene un carrito ahí, lo parqueó, siempre lo deja ahí, y resulta que la señora de al lado, que vivimos así pegaditas, tenían una actividad, un cumpleaños, no sé qué era, ¿verdad? Pues habían 3 carros y estaban invadiendo el espacio de nosotros, ¿verdad? Y entonces ya mi hijo se iba y yo di algo que estaban hablando, ¿verdad? Y entonces me asomo para ver, y ya mi hijo se había ido. Y entonces yo oí a la señora brava diciendo, pero tómale una foto a la placa y todo. Le digo, disculpe, ¿qué es lo que sucede? Me dice, no, dice, no ve que ese muchacho que es creído, dice, le golpeó el carro a él hoy, y yo voy y me asomo, compañera, era una cosita, una rayita, ¿verdad? Y entonces me dice, no, ella, no me acuerdo qué dijo, ¿verdad? Le digo, señora, disculpe, le digo, mi hijo vive aquí, bueno, no vive ahí, sino que todos los días llega, ¿verdad? Y Jacqueline, la señora donde ella iba, le digo, ella conoce perfectamente a mi hijo, son años de conocernos, ¿verdad? Pero yo me quedé, digo yo, ¿cómo reacciona la gente, verdad? Cuando no tienen un programa. Yo me quedé tranquila, traté de concentrarme en lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿verdad? El tema y todo. Y también llamé a mi hijo, le digo, venga para que usted hable con la persona. Y ya se terminó, ¿verdad? Pero en un ayer, quién sabe cómo hubiera reaccionado yo, ¿verdad? Otra cosa que me ha ayudado muchísimo el programa es la muerte de mi mamá, que yo misma, digamos, no es que no la lloré, no es que no me haga falta, sí, pero yo lo veo de manera diferente. O sea, yo me siento muy en paz. Yo sé que la vida continúa. ¿Qué me hace falta? Pues sí. Ayer, por ejemplo, que estaba en la iglesia ahí del camping, que comenzaron a cantar una canción y se me vino mi mamá, pero dije yo, no, ella está bien. Pero si yo no tuviera ese programa, yo me eché a llorar ahí. Entonces, yo pienso que Al-Anon es para mí hasta que el poder superior, que en mi caso Dios, me llame. Porque si yo quiero tener calidad de vida y enfrentar las situaciones que se presenten día con día, con paz, con serenidad, no como en un ayer, como una loca, llamando a Raimundo y a todo mundo, entonces tengo que estar aquí. Sí, muchas gracias, compañera. Sí, me hizo pensar en un lema que precisamente es piensa. Yo en un ayer
me dejaba llevar por las emociones. Todavía a veces, ¿verdad? Quiero dejarme llevar por las emociones, siento que las emociones son muy fuertes y quieren hacerme actuar de cierta manera, pero trato de pasar todo por el filtro de Al-Anon. Entonces, para ver qué realmente es la respuesta adecuada que tengo que dar ante esta situación, ¿verdad? Y entonces eso me ha librado de muchos problemas. He logrado tener ese control para poder accionar, dar una respuesta conforme a lo que me enseña el programa y no a lo que me dicen mis emociones, que generalmente me han llevado a cometer gravísimos errores. Entonces ese concepto de pensar, del desprendimiento emocional, que lo que me pide es precisamente que haga a un lado las emociones y use la razón, me ha ayudado muchísimo para evitarme muchísimos problemas que pues en un ayer precisamente, que hay muchos problemas, me metí en muchos enredos por no poder tener ese anonimato espiritual, ese anteponer los principios a las personas, ese dominio de mí mismo. Bueno, dice, es del libro Valor para Cambiar, de la página 219, que dice: soñé que estaba atrapado en una habitación en llamas. El humo espeso llenaba el aire y el fuego bloqueaba la única salida. Esforzándome por respirar, vi aparecer una mano detrás de las llamas, haciéndome señas de que me acercara. Sabía que al otro lado de la puerta encontraría luz, aire puro y libertad, y que si me quedaba hallaría una muerte segura. Aún así titubeaba. ¿Cómo podría atravesar el fuego? Algunas veces me siento así con respecto a los retos que se me presentan en la vida diaria. Aún si mi posición es desesperada y mi poder superior me llama y me exhorta a arriesgarme, todavía titubeo esperando un milagro. Me olvido que el milagro ya está aquí. Hoy, gracias a Al-Anon, tengo un poder superior que siempre está presente, que me ayuda a enfrentarme con mis temores y a descubrir soluciones eficaces a mis problemas. Así, trasciendo los problemas que una vez me mantenían prisionero. Soy libre de actuar o de no actuar, de arriesgarme, de posponer una decisión, de seleccionar alternativas que considero más adecuadas. Y así es como yo me siento, ¿verdad? Ya aquí en Al-Anon ya me siento libre, ya veo la luz, ya veo la vida con otra perspectiva y me siento muy contenta porque en realidad tengo una gran familia en Al-Anon. Muchas gracias, Emilia. Bueno, ya el tiempo se nos acaba. Entonces, para finalizar, cada una de las presentes, muy brevemente, pues nos va a dar un mensaje de despedida. Sí, muy agradecidos con este programa e invitarlos de verdad para que se den esa oportunidad. Van a ver lo maravilloso que es, al igual que nosotros en algún momento también nos pusimos difíciles y nos regalamos esa oportunidad. Hoy valoramos tanto el estar aquí que quisiéramos que todo el mundo forme parte de los grupos. Al igual que Isa, yo también quiero invitarlos a venir al programa de Al-Anon, donde van a encontrar calidez, amor, paz, serenidad, y regálense esas reuniones a las que tal vez no quieres venir, pero tal vez ya es el momento de llegar. Yo quiero invitar a todas las personas que necesitan de este maravilloso programa, que están pasando, que están sufriendo por el flagelo de esta enfermedad del alcoholismo en algún ser querido. Y como dice el pensamiento, aquí vamos a encontrar esa cordura y esa serenidad que nos va a conducir hacia una vida mejor. Yo también, al igual que mis compañeras, quiero invitarlos a que realmente se den en la tarea de saber y conocer bien qué es Al-Anon. Y como decía Carlos, toda la información para que se puedan contactar con nosotros, que se den esa oportunidad para ustedes y luego para sus familias, porque va a ser de gran beneficio. Así es, desen esa oportunidad de venir al programa, aunque sea un día, para ver si es para mí o no, ¿verdad? Porque uno a veces dice, digamos yo cuando fui la primera vez, recuerdo que decía, no, yo no me voy a quedar acá porque ¿quién me va a cuidar a mis niños? Decía yo, pero mire, tuve que volver, qué sé yo, a los 20 años, tuve que volver, porque entonces la literatura nuestra dice que hasta que el desastre
lo sorprende a uno. Entonces eso me pasó a mí y tuve que volver, así es que vengan al programa, desen la oportunidad, aunque sea un ratito, para ver si es para ustedes o no, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo quiero invitarlos para que se den la oportunidad de conocer qué es Al-Anon, porque eso es un regalo que nos damos nosotros, a nosotros mismos. Y aquí aprendemos a tener una mejor calidad de vida. Y algo muy importante, aquí nos van a entender como en ningún otro lugar nos van a entender. Eso para mí fue muy, muy importante. De hecho, cuando ya tenía un poquito de tiempo de estar en Al-Anon, yo dije, ya estoy en casa, porque ni la misma familia nos entiende a nosotros. En cambio aquí las compañeras y los compañeritos saben de qué estamos hablando y nos consolamos mutuamente y aprendemos sobre todo a vivir cada día con alegría, con agradecimiento, porque yo aquí aprendí a dar gracias, nunca daba gracias a mi poder superior por todo lo que él me daba, y aquí aprendí a ser una persona muy agradecida y con contentamiento, que eso es lo más importante, ¿verdad? Muchas gracias. Yo también quiero invitarlas a que vengan a investigar qué les ofrece Al-Anon. Yo creo que cuando yo vine a Al-Anon no me sentía parte de nada, ni de nadie. Y aquí aprendí que sí, que yo era importante. Aquí aprendí que tenía una familia. Me encontré a mí misma, encontré a Dios y encontré a mi familia. Así es que doy gracias a Dios por eso y los invito a que investiguen qué les ofrece este programa, que para nosotros ha sido de gran bendición y sabemos que también para ustedes lo van a hacer. Gracias. Bueno, nuevamente damos las gracias a Radio Sideral por este espacio que nos cede mensualmente y también le damos gracias a ustedes, estimables radioescuchas, por su atención. Los animamos a que si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con enfermos alcohólicos, visite alguno de nuestros grupos. Para más información puede llamarnos o enviarnos un mensaje por WhatsApp o Telegram. Nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Búsquenos como Al-Anon Costa Rica o Al-Anon CR. Si no vive en Costa Rica, puede buscar información de Al-Anon en su país. Entonces, para concluir, vamos a terminar con la oración de la serenidad, que normalmente la hace una sola persona, pero hoy la vamos a hacer todos los presentes. Les recordamos que estamos haciendo el programa desde la Oficina de Servicios Generales. Entonces, decimos: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Nos escuchamos, Dios mediante, el último sábado del próximo mes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver